que el conversatorio del día de hoy es con un artista de talla internacional, quien tengo hoy el placer, el privilegio, el honor de extenderle mi mano y saludar al gran Willy Hierro. ¿Cómo te sientes, hermano? Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Quiero realmente darte yo las gracias a ti porque a mí me gusta cuando la juventud crece, cuando la juventud se posiciona, se prepara para enfrentar esta sociedad que hoy en día está tan falta de valores. Verdaderamente siento que este es un programa, un pulmón, vamos a decirlo así, de tranquilidad y de conocimiento que puede servir de mucho a la ciudadanía. Gracias, Willy, por esa palabra. Más viniendo de usted, para nosotros es algo indescriptible. Willy, queremos saber de dónde nacen los hierros. Los hierros nacen ahí mismo en el Hospital San Vicente de Paúl, a orilla del río Jaya. Nosotros nacimos ahí, en ese entorno, calle del Orbe, esquina Luperón, ahí mismito, en ese entorno. Vivíamos en la Núñez de Cáceres, más abajo, ahí nos tirábamos al río Jaya, muchachitos, cuando el río era caudaloso, cuando todavía se podía disfrutar de nuestro querido Jaya. Desde ahí nacimos, nos criamos en el entorno de una familia, si se dice, musical, porque mi bisabuelo, que en paz descanse, Ramón Fernández Moncho, era músico, acordeonista, tambora, de origen cubano. Mi bisabuela, por parte de mi mamá, era cubana. Yo soy primo de Adalgisa Pantaleón, que somos la misma línea. Oh, sí, porque es un asunto Sí, de... aunque Adalgisa es hija de Miki Pantaleón, era Francisca, la madre de Adalgisa, era mi tía. Entonces de ahí vienen los Fernández. Ella es Pantaleón Fernández. Ah, ok. Entonces nos criamos juntos desde pequeñito, Henry Hierro, Adalgisa, yo, o sea, esa calle Hosto con la del Orbe, que era la combinación de muchos músicos. Creo que Jacqueline Esteve de por ahí de esa zona Jacqueline también está ahí mismito, cerquita, después de la del Orbe, ahí está Jacqueline también. O sea, ese era un barrio musical. Ahí está cerquita Pisacostura también, sitio cumbre de los bohemios, sí. donde se juntaban grandes compositores y poetas. Pedro José Mendoza. Claro, Pedro José Mendoza. Ahí estuvo, ahí fue que se compuso el tema La Chiva Blanca, como lo expresa él en su canción. Sí. Pisacostura, sitio cumbre de los bohemios. Félix del Rosario. Félix del Rosario, de ese barrio también. Hay que hacer un trabajo especial. Ringo Martínez, Alberto, de ese barrio, cerquita de la Luperón. Sí. Una historia. Martín Villamán, que era el baterista del grupo también. Willy, el doctor. ¿Y cuándo descubre Willy Hierro y dice, bueno, lo mío es la música? ¿Desde qué edad? Yo siento que eso le llegó a Henry Hierro primero. Henry Hierro me llevaba, que en paz descanse, me llevaba un año, y a Henry que le llega primero la musa de la música. Mi papá se dio cuenta de eso y le puso una tamborita chiquitica en su mano. Henry comienza a toquetear ese instrumento. Yo estaba más envuelto en la niñez, que me gustaba el río, jugar con los muchachitos a la secondía, a los vaqueros, en los patios. Crecimos en ese ambiente bonito, cuando todavía los vecinos eran como los padres de nosotros. Eso es algo que, mira, eso lo lleva uno desde siempre, en esos barrios. Y Henry es el que comienza. Yo recuerdo que él tenía en el patio de la casa, él en su mente, él armó una batería imaginaria, con paila, pote, que tapa de cosas, y él tocaba ese instrumento como que era un instrumento de verdad. Sí. Y cuando Henry Hierro se encontró con una batería de verdad, la tocó a sí mismo. Como tocaba todo. Como tocaba todas esas cosas. Que hay que decir que el maestro me confesó a mí que él era rockero. Sí, porque exactamente. El rock en español, influenciado por Carlos Santana y todos esos grupos. Hubo un festival por allá por el 68, el Festival de Woodstock,
que se celebró en Estados Unidos, en Nueva York, un estado que se llama, que lleva ese mismo nombre, Woodstock. Ahí estuvieron Jimi Hendrix, Santana, grandes exponentes de la música que verdaderamente influenciaron en una gran juventud en toda Latinoamérica. Y República Dominicana no fue la excepción. Dionis Fernández era de ese mismo grupo, tenía un grupo de rock. Bonnie Cepeda tenía un grupo de rock también. O sea, esa influencia le llegó a esos músicos con un sentido adelantado. Willy, y entonces, ¿a qué edad ya que Henry entonces te dice, ven, vamos a esto? Bueno, pasó un tiempo en ese descubrimiento, aproximadamente 10, 12 años, ya como a los 12 o 13 años ya estaba el gusanillo de querer tocar, de querer hacer cosas. Henriero comienza con la batería, como te dije, después de ahí pasó a la guitarra, de la guitarra que está cerquita del bajo. El bajo, sí. Y del bajo brincó al piano. Exacto. Pero en el bajo es donde él entra a la orquesta de Wilfrido Vargas por primera vez. Nosotros comenzamos con ese grupo de rock que se llamaban Los Vagos del Parque. Sí. Enrique Fernández, locutor veterano de aquí de San Francisco, yo recuerdo que iba y nos veía nosotros juntos ahí, Martín Villamán, Henry, Alberto, sentados en los banquitos del Parque Duarte. ¿Y qué ustedes hacen aquí? No, que estamos ideando un grupo, que sé yo qué. ¿Y cuál es el nombre? Pregunta él. Le dice Henry, no tiene nombre todavía. Pues póngale a Los Vagos del Parque, dijo él, porque ustedes viven aquí siempre. Y así se le puso. Que, disculpa que te interrumpa, que luego fue en Los Vagos del Parque donde entra José Esteban también, en la Patrulla 15. Sí, José Esteban vino en ese interín. Él llegó de Cutupú, La Vega. Sí, unos ensayos de ustedes. Nosotros tocábamos ahí debajo del Club Esperanza, en el Dogao. Entonces teníamos ese grupito pequeño, le llamaban piano y ritmo, porque era un piano, bajo, tambora, guira, conga. O sea, ese era los grupos que se usaban en esos pequeños establecimientos. Cañabrava, que estaba en la Luperón, el Toronado también cerquita, Luperón con Libertad en la misma esquina ahí. Después estaba el Paraguón, más abajo allá, bajando para los Chichiguaos, como le decían, en un lugar precioso. En ese ambiente llega José Esteban como baladista. Entonces se forma lo que fue el grupo Los Mandamientos. Los Mandamientos fue una orquesta que Alberto era el pianista, Henry en el bajo, yo era el cantante merenguero. José Esteban no cantaba merengue todavía, lo que él cantaba era balada en ese tiempo. Las baladas de Los Ángeles Negros, diferentes, tú sabes, el ambiente que se vivía en los pequeños bares de aquella época. Yo diría que nosotros fuimos que le dimos el inicio en aquel tiempo a lo que está sucediendo. ¿A la bohemia de ahora? A la bohemia de ahora. Porque nosotros comenzamos ese ambiente de los pequeños bares, Callabrava, vuelvo y te digo. Había un negocio aquí frente al parque de los Félix Taveras, de los Taveras, Sí. Que estaba ahí mimito en la esquina del parque, frente... Que fue muy famoso eso. Sí, eso fue muy famoso ahí, junto con el Dogao, que hacían competencia los dos. Entonces ahí cruzan Los Mandamientos, vamos a televisión, yo recuerdo por primera vez a Televisión Nacional, llegó un músico de New York llamado Enriquillo Tejada, que fue el músico que enseña música verdadera a Henry Hierro y Alberto. Ese fue el maestro, la orquesta Enriquillo. Cuando los arroceros del Nordeste, te estoy brincando, te estoy haciendo la historia como venía, los arroceros del Nordeste, había un intelectual aquí que ya murió, Pili Tejada, que fue el que compuso el tema de los arroceros. Ya comenzó la pelota de la Liga de Verano y estaba dedicada al pueblo dominicano. Los arroceros son los primeros. ¿Quién le puso la voz a ese tema? Yo fui que grabé ese tema, está por ahí, por las redes. Ese tema le mandábamos fuego a los indios del Valle, a los piratas de Puerto Plata, tremenda para los linieros de Mao. Para la nueva generación, esa liga de verano tenía la misma importancia que tiene hoy la liga de béisbol invernal. Exactamente, eso dio pie a esa. Bueno, los narradores eran
Mendy López, Sí. Machacho González, esos eran los narradores Casi nada, que diríamos por estaban ahí. ahí en cabina, tú sabes, en esa época. Peso Entonces, pesado. cada grupo, los linieros, por ejemplo, los de Puerto Plata, traían una orquesta, el Combo Candela de Nagua, y arriba del Dogado, y de este lado de nosotros estábamos la orquesta de Enriquillo. Willy, ¿y qué, esa primera televisión, Wow. cómo la recuerda? Y hay una pregunta que quiero que me la diga. ¿Qué hiciste con el primer dinerito que cayó de la música? ¿Cuántos fueron, si lo recuerdas? ¿Y qué hiciste de una vez? Eso era más el sueño que el dinero. Era más el sueño que el dinero. Nosotros ni pensábamos en eso. Te digo la verdad, nosotros no pensábamos en eso. Nosotros estábamos envueltos tanto en la música y en la creatividad de lo que estábamos haciendo. Mira, esa imagen que está ahí, mira que esa es la orquesta Hierro. Ah, Ahí está el maestro en el piano, ahí estoy yo. Ahí está Felipe Jorge, aquel cantante que era de la orquesta de Félix de Rosario, que grabó el tema muy duro, Campesino, muy duro, muy Yo duro. renaceré, Sí, sí, yo ese renaceré. Felipe. Está Luis Manuel al lado de Felipe y Dixon, el hermanito mío en el piano, en el teclado, del lado... Dixon es como muy bajo perfil, ¿verdad? Sí, vive en Nueva York, él toca siempre. Pero te digo la verdad, vuelvo y te repito, yo no sé si fue la formación que nosotros tuvimos, como que no pensábamos de que, vamos a ser músicos para hacernos de dinero. Nunca pensamos. No. Y quizás fue un error, porque se supone que Dios te da un talento para que tú vivas de ese talento. Y nosotros como que no visualizamos esa parte. Nunca le tuvimos ese amor de que... ¿Cuál fue la persona que lo apoyó a ustedes, más apoyo le dio en esos momentos difíciles de su carrera musical? A través del camino hay muchos actores que entran en la carrera de uno. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York hubo un joven de aquí de San Francisco de Macorís, Leonardo Morantín, que fue el que hizo el aporte del primer dinero que entró para lo que fue el concepto Gran Manzana. Aquí en San Francisco de Macorís, todo era como orgánico que salía, como orgánico, locutores, amigos, este hacía esto, aquel hacía lo otro, era puro talento ligado a un gran sueño, tú sabes. Y poco a poco fue emergiendo. Cuando fuimos a esa primera televisión, que se llamaba Wilfrido en Vivo, ese fue el programa que fuimos. Wilfrido no fue ese día al programa, pero estaba observando desde su casa. Yo recuerdo que estaban los Kenton ese día con nosotros, comenzando los Kenton, en aquella con todo su afro y todas sus cosas. Y nosotros, cuando arrancamos, Wilfrido le puso el ojo a Henry Hierro. Y él es quien le pone el nombre de Patrulla 15, Wilfrido. Porque no, buscando levantar ese nombre, la Patrulla 15. Yo recuerdo que estaba la tercera brigada, Patrulla 15, Cherito y la tercera brigada. Cherito es de New York Band. Muy duro. Sí, él le pusieron un grupo llamado la tercera brigada. Y luego vino... Era prácticamente un batallón militar. Como un batallón, porque Wilfrido era como de que el king del merengue, tú sabes. Entonces pasa esa etapa, Henry Hierro se va con la orquesta de Wilfrido, Alberto Ringo se va a Puerto Rico, se lleva a Yossi también de camino para allá. Yo quedo aquí en San Francisco, no estaba tocando con nadie, ni estaba, prácticamente yo tuve como un receso en ese tiempo, hasta que Henry me llama de Nueva York. Me dice, mira, estamos formando una orquesta aquí que se va a llamar La Gran Manzana, y yo quiero que tú estés conmigo ahí, tú sabes. Me dice, bueno, yo todavía no tenía mi papel listo ni nada, y voy a dar una información. Yo me fui por México esa vez. ¿Qué? Por primera vez, digo yo, para que tú veas lo que es la juventud, que uno no piensa. Llegué allá. Detrás del sueño. Sí, detrás de ese sueño. Llegué allá, comencé a grabar de una vez con La Gran Manzana, y el éxito y la historia ya es muy conocida.
Mire qué flow. Ahí Pero ahí está Henry Henry Víctor Roque. y Víctor Roque. Sí. Que es imposible, Willy, hablar de ustedes sin mencionarlo, porque es prácticamente la misma familia. Cuando uno le pregunta a Víctor Roque por ustedes, mis hermanos, y ustedes por igual, o sea, una hermandad. Henry Hierro llega a Nueva York, se queda por razones familiares en Nueva York. Ya él estaba casado con la madre de sus hijos, se quedó allá porque parece que le pusieron un traidor, oye, porque Wilfrido andaba como una veleta de país en país, ya no, que prácticamente no veían a su papá. Entonces él se queda ahí, ahí es que Víctor Roque se le acerca a Henry Hierro. Le dice, mire, yo tengo la idea de una agrupación, yo tengo el nombre, le dijo él. Willy, nos brincamos una parte importante y fue que yo tuve el placer de conocer a la señora Edita Fernández. Ay, mi madre, caramba, que en paz descanse. Mi madre muere inmediatamente Henry, un mes después prácticamente. Sí, sí. Pero háblame de cómo heredita con usted. Un amor, una madre maravillosa, una madre de muchos valores, una madre abnegada, vamos a decirlo así. Desde pequeño, mami fue una mujer trabajadora, ella era enfermera en el Hospital San Vicente. Desde los 16 años ya era enfermera de devoción, vamos a decirlo ahí. Esa es mi abuela, esa es doña Reyes, caramba. Esa era la que le reprochaba a ustedes. Esa es la dama de hierro. Que le gustaba que le cantaran solo merengue, que sí, la música de rock, ella decía que no. Exactamente. Esta es mi esposa, la dama de hierro, como le llaman. Sí. Willy. Ella es cantante y compositora también. Lunes 3 de noviembre, 7:35 de la mañana. ¿Qué significa ese día para Willy Hierro? Se me cayó el mundo hoy. ¿Qué perdiste? Perdí parte de mi vida. Mi compañero. Caramba. Nunca tuvimos una diferencia. Yo le pedía opinión, él me la pedía, siendo el maestro que era, muy humilde. Nunca le interesó el dinero. Pero Dios lo quiso así. Ahí está, el gran maestro. Willy, pues, pese al resultado, ya se sabía, por ejemplo, ya tú sabías, siempre estuviste de cerca con él. ¿Te preparaste en algún momento para eso? No. Lamentablemente cuando uno ama tanto a un ser humano, y es un error, porque somos hijos de la muerte, y en cualquier momento nos puede sorprender. Yo digo que muchas veces los seres humanos nos falta esa humildad y esa falta de amor, porque no sabemos si este es el último momento que nos estamos viendo o nos estamos abrazando. Entonces hay que darse amor. Te voy a compartir Ese fue el mensaje que me dio. Una anécdota que tengo de maestro. Aquí acostumbramos a que el entrevistado sea el que hable. Quien me conoce sabe que somos transformación constante. Tú no eres fácil, me estremeciste, ¿verdad? La última conversación que tuve con Henry, recuerdo que me enseñó unos musicales, fue allá en tu casa, y una cosa bestial, un sonido increíble, y fue una de las conversaciones más profundas que yo he podido tener en toda mi vida que yo recuerdo, porque a veces nosotros miramos el artista, pero cuando tú te adentras en lo que es la persona, o sea, una figura de ese nivel, con ese conocimiento, con esa humildad,
Y fue algo que yo recuerdo que estaba programado para estar aquí otra vez a las 2 de la tarde. Y yo no me pude ir de ahí, hablando con Henry. Y teníamos una idea, él me mostró el musical y yo le dije que las amapolas en Naranjo Dulce, que tengo unos amigos, que no, me voy a ir temprano, o sea, y que sí me podía acompañar para hacer con el dron esas imágenes y montarle esas imágenes a ese instrumental que iba a sonar bestial. Y recuerdo que en eso me hizo una pausa. Es el video. Y me dijo tantas cosas que yo quizás no podía entender qué era lo que me decía. Yo le decía, maestro, pero sea más directo. Y me dijo, no quiero que guarde estas palabras. Y empezamos ahí a hablar. Me dijo, mira, esto, me habló, creo que tiene un hijo, se llama Chris. Me dijo, Willy. O sea, fue como algo que no sé si era en asunto de que ya quizás sabía el resultado. Wow. Quizás entendía que... Y yo le fui precisamente para buscar una asesoría musical para alguien. Y él me dijo que ahora mismo estaba enfocado específicamente en su madre. Y me explicaba de eso, de que usted y él se turnaban el asunto del cuidado de su madre. Sí. Y quedé impactado. O sea, ese nivel de hermandad entre Henry y usted, como él le dijo, que él dice que parte de su equipo. Desde pequeñito, nunca nos separamos. Bueno, nos separamos. ¿Cómo era que te decía? Él tenía un apodo, o sea, no apodo, sino creo que él me dijo Willy, no sé si fue el monstruo, algo así, o el brother, algo así. Caballo. Sí, algo así, me dijo, no, ese es mi todo. Decía gordo, gordo. Sí. Entonces, Willy, detállanos de Henry, ¿qué tú recuerdas ya todo este tiempo? Henriero fue un músico muy místico, un músico que yo digo que él mismo, no sé si fue que él no quiso ver esa realidad o su humildad no le permitía verla, que nunca dijo ni alardeó de lo que él era, de su preparación que él tenía. Henriero tenía la capacidad de componerte una pequeña obra como una sinfonía. Él tenía esa capacidad. Esos instrumentales que tú escuchaste, eso era un proyecto que él tenía para música instrumental de relajación. Sí. Él estaba con el sueño de tramitar todo eso a través de la internet. Y bueno, fueron muchos sueños compartidos. Incluso hay un músico que tengo que mencionarlo junto con él, que ya no está con nosotros, Héctor Bonilla, tremendo guitarrista. Que disculpe la interrupción, le iba a decir que me choqué, o sea, me chocó mucho ahorita. Yo le decía que de Henry aprendí que no podemos dejar nada para mañana, porque se quedaron tantas cosas inconclusas. Yo le prometí algo que el tiempo no. Él me prometió que más adelante me daría una entrevista también y que estaríamos hablando. ¿Y esto? Esto es la Gran Manzana. Mira, ahí estoy yo, vestido de blanco allá. Ahí está Marco Burdiel, al lado mío. Víctor Roque, camisa a cuadro, blanco. Henry Hierro en el piano. Y hay un muchacho que está al lado de Henry ahí, que se llama Felo. El Felo, tremendo cantante. ¿Qué significaba esa cinta que tiene Henry en la frente ahí en ese entonces? Tú sabes que ese era el flow. Henry fue hippie desde muchacho. ¿Cuál era el más chulón de la orquesta? O sea, que las mujeres más lo piropeaban de todo. No, se rió el hombre. Mira para allá, mira para allá. ¿Cuál era? Ese frente tenía muchos seguidores, eso era terrible lo que pasaba ahí. O sea, y todo eso, todo el mundo puede responder de 95 para abajo, Sí. Para que la doña no quiera, ¿verdad? Sí. De 95 para abajo. Ella sabe, ella es protagonista de la época también. Estaba ahí siempre. Sí, eso era... Yo recuerdo una noche que estábamos en un festival del merengue que se celebró. Mírenlo ahí precisamente, es un flow rockero que tiene Henry, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, que un merenguero atrapado en el rock. Eso es puro rock, sí, esa imagen.
Henry Hierro es quien introduce los teclados electrónicos al merengue. Boni Cepeda lo hizo también, pero Henry Hierro le da otro formato, más formal a los teclados. Incluso Henry Hierro tocaba el teclado arriba y el piano abajo, cantaba, dirigía. Eso ahora, para un cerebro hacer eso, tiene que ser un prodigio de músico. Si Henry estuviera mirando esta entrevista, ¿qué le diría a Willy? Wow, loco. Así mismo. Loco, se nos quedaron muchas cosas por hacer. ¿Cuáles? Yo quería hacer una producción de bolero, porque yo hice un bolero en la Gran Manzana, que fue el bolero Nada. He llegado hasta tu casa, magistralmente arreglado por Henry Hierro. Él me le hizo la segunda voz en la segunda parte de ese tema. Es original, un tango original, llevado al bolero. Y yo le diría que nos faltó eso. Nos faltó hacer un concierto para nuestro pueblo a nivel del estadio Julián Javier, que lo teníamos previsto con todos sus artistas que él le había hecho arreglo, desde Dani Rivera, Ruby Pérez, Sandy Reyes, Rafi Matías, Jacqueline Esteve, Lino Palma, o sea, una serie al mismo Ale Bueno, que en paz descanse, que Henry le hizo trabajo. O sea, queríamos hacer ese junte con todos esos artistas dirigidos por el maestro. Hablando de eso, en el fallecimiento de Luis Díaz, el merenguero Sergio Vargas hizo unas declaraciones para mí muy fuera de lugar. Sucedió lo mismo con Alex Bueno. Tú que tuviste, que sabes lo que es perder a un hermano, a un ser querido, este tipo de declaraciones en estos momentos específicamente, ¿cómo la describe? Muy desacertada. Su hermano Kaki, incluso en una entrevista que le hicieron, dijo con mucha propiedad, porque que su hermano tenía boca de anafe y corazón de Dios, que su hermano que él no estaba de acuerdo, él mismo lo dijo, porque son dos mentes diferentes. Mira para allá. Esa foto, ¿dónde fue? Nuestra niñez, eso en el barrio del Hospital, en casa de mi tía. Ahí estamos perdidos. ¿Cuál es cuál de los dos? Porque yo... Amarillo soy yo y el azul es Henry Hierro. ¿Qué es lo que hay en el medio? Aunque él se ve ahí un poquito más alto que yo, cuando crecimos yo me lo fui, lo dejé. ¿Qué es lo que hay en el medio? Eso es como una jicotea de plástico. Yo veo como un radio o algo así, sí, ¿no? hay un radio, un Philips. Es un radio Philips, y arriba de radio, eso era como un juguete, tú sabes, inflable, como una jicotea así. Que hay que aclarar que esa foto tiene algunos 25 años, ¿verdad? No, eso se va lejos. O 15, 15. Eso se va lejos. Eso se va lejos. ¿De aguja? Sí, de lo que tú buscabas ahí. ¿Qué ustedes escuchaban mayormente? Radio Guarachita se escuchaba, frecuencia modulada, Ibis Radio 1070, que fue la emisora por excelencia de nosotros los franco-macorizanos. Willy, y por ejemplo acá en San Francisco, ¿ustedes recibieron el apoyo así de la gente en sus inicios? Bueno, te puedo decir que quizás no fuimos valorados en la justa dimensión. Porque tú sabes que dicen que nadie profeta en su propia tierra. Nosotros tuvimos que irnos a Estados Unidos y regresar como Gran Manzana de allá para acá, para que hubiera un apoyo masivo del pueblo, del público. Así como lo acaban de hacer con Nacho. El muchacho andaba cantando por ahí, por los bares y cosas, con un pequeño movimiento, vamos a decirlo así, de público. Y ahora Nacho tiene un itinerario que mete miedo después de ese boom que él tuvo. El boom de nosotros fue en Estados Unidos. Nosotros, yo recuerdo que fuimos al Madison Square Garden, a un festival del merengue, con el tema ¿Cuándo llegará Pegado?
Tu Beso, todos esos temas. Y yo recuerdo que Jackie Núñez del Risco, que fue de los presentadores que estuvieron ahí presentes junto con Joseph Cáceres, esta muchacha que estaba en el show de mediodía, me llamaba ella, Julie Carlo, Daniel Díaz Alejos, esos eran todos los presentadores de ese evento. Y cuando Jackie Núñez vio la ropa que nosotros teníamos puesta, solamente con la ropa, él dijo, wow, se ganaron la mitad del show ustedes con esa ropa. Willy, ¿cuál es tu mejor canción? La que te llega a ti allá, pap. Temeridad. Ese fue un tema original de Olimpo Cárdenas. Y Manuel Tejada fue que me le hizo el arreglo de esa canción. Tema Temeridad. Willy, para despedir el espacio, ¿qué decir? ¿Qué decir? Yo puedo sentirme agradecido de ti, primeramente, por esta entrevista. Nunca había tenido una entrevista donde me sacaran las fibras de mi alma y brotaran hacia afuera, como lo hice hoy. Yo le doy gracias a Dios, a la compañera de vida que tengo conmigo, porque ella ha sido un soporte importantísimo para mí. Después de la pérdida que tuve de mi hermano, mi madre, mi tía Fior, que fue otra madre para mí, y mi esposa estuvo en esos 3 momentos. Les cerramos los ojos, lamentablemente, y si yo no hubiese estado con ella y con la ayuda de Dios Todopoderoso, quizás no estuviéramos hablando aquí tú y yo. Gracias a ese pueblo, gracias a ese público que siempre ha seguido mi carrera. Señores, de esta forma despedimos este programa del día de hoy en esto que es Historias y Realidades